Aliento para los desanimados. Así se titula la palabra que vamos a estar hoy compartiendo, porque ya casi se termina el año 2018. Hace unos días, podríamos decir, que muchos de nosotros estábamos aquí en la iglesia compartiendo aquella comida del 2017 al 2018, orando juntos, despidiendo aquel año, diciendo que el año viejo ya se iba y recibíamos el 2018 con los brazos abiertos. Qué hermoso, qué rico, ¿verdad? Y ya casi se nos va también el 2018. Todos nosotros hemos tenido un año, muchos de nosotros un año feliz, un año contento, pero algunos han tenido tropiezos y algunos han tenido contratiempos, pudiéramos decir, casi todos nosotros. Yo estoy seguro que la gran mayoría de alguna forma ha tenido decepciones, se ha sentido desanimado, ha sentido que el 2018 ha sido el peor año de su vida. Yo me recuerdo hace unos años, en el 2015, para mí el 2015 fue un año terrible, pero con la ayuda del Señor pudimos salir de todo el desánimo que causó el 2015. Pero el Señor es el que siempre va adelante. Todos nosotros, los hijos de Dios, los que corremos con el Señor, de alguna manera nos tropezamos de frente en algunas ocasiones con el diablo. Llega el desánimo, llega el conflicto, nos preguntamos una y otra vez y culpamos a la gente, culpamos a por me siento desanimado, culpamos al otro, lloramos, nos amargamos a veces, culpamos a Dios también, y todo es precisamente porque andamos de la mano con el Señor. Sí, déjame decirle, porque cuando usted todas las cosas le van bien, siendo cristiano todo le está bien, todo le está yendo perfecto, y usted muchas veces no se acuerda ni del Señor, es muy probable que usted esté corriendo, en vez de en contra del diablo, usted esté corriendo junto con el diablo. Es muy probable, pero hay que tener cuidado. Usted tiene que darse la vuelta y correr en contra, para que en algún momento, en vez de estar coludido con el diablo, usted esté en colisión con el diablo, para que de esta manera usted pueda, de alguna manera, por decirlo así, aprender. Y creo que en estos últimos sermones que hemos tenido hemos visto, ¿verdad?, que tenemos una batalla espiritual intensa, que muchas veces, si no estamos bien preparados con la armadura de Dios, podemos desanimarnos, podemos derrumbarnos, y el diablo puede mitigar, por decirlo así, el deseo que hay muchas veces en nosotros de servir al Señor. El diablo puede hacer esto. El diablo de vez en cuando pues ataca de esa manera. De vez en cuando no, casi siempre está atacando a los cristianos de esa manera. Y hoy pues precisamente voy a hablarles sobre cómo alentarnos en la palabra del Señor, cómo buscar en la palabra del Señor que nuestro corazón se levante. Algún dolor, algún problema, algún desánimo, hoy vamos a ver cómo resolvemos esa situación a través de la palabra de Dios, mis hermanos. Hay que busquen ahí en la Biblia, en el pasaje donde tuvimos la lectura devocional. Estábamos ahí en el capítulo 14, ¿verdad? Y en ese capítulo 14 Pablo es apedreado en una ciudad llamada Listra. Para no hacerles muy larga la historia, ahí está, usted puede encontrarla a partir del versículo 8. Había cierto hombre en Listra, dice ahí, que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente,
visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, pensando que eran dioses. Mírense que ahí este hombre fue sanado, y estos hombres después querían poner a Pablo y a Bernabé, ¿dónde? En el estrado de los dioses, Júpiter y Mercurio, que hablaban la palabra de Dios y habían sanado a aquel hombre. Pero ellos precisamente, dice, no se dejaron, les hablaron ahí, les predicaron. A partir de esos versículos, Pablo comienza a decirles a ellos: miren, nosotros somos hombres como ustedes. Ahí está, usted lo puede leer. Somos hombres como ustedes nos pueden ver, nos pueden tocar. Nosotros no somos dioses. Dios, el que hizo este milagro y que por el cual nosotros hablamos, el creador del cielo y de la tierra, y el que guía todas las cosas y rige el mundo entero, el universo, las galaxias, Él es el que ha hecho este milagro. A Él es al que ustedes tienen que volverse. Después de esto, leemos ahí donde estuvimos entonces, a partir de el versículo 18, creo que era, ¿verdad? 19. Entonces vinieron unos judíos, esto era lo que mortificaban siempre, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron entonces a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hicieron eso, apedrearon a Pablo. Por un lado querían poner a Pablo, ¿verdad?, en el estrado de los dioses, y ahora estaban poniendo a Pablo, ¿dónde? En la mira de las piedras. Ahí sacaron piedras de todos lados y empezaron a tirarle piedra a Pablo. Y saben, cuando apedreaban a alguien, ¿cómo es que lo dejaban, verdad? Muerto. Lo que pasa es que Pablo no murió, pero ellos pensaron que Pablo estaba muerto. Pero Pablo no murió. Y ahí es donde empieza nuestro sermón. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por darnos la grandísima bendición de poder, Dios mío, compartir tu palabra. Dios mío, te pedimos en esta hora que tú prepares tu congregación, Señor, para que de esta manera puedan escuchar, Dios mío, y puedan aquilatar en sus corazones, Dios mío, lo que podemos enseñar. Dios mío, permite que al salir de aquí, Señor, no seamos más los mismos, que podamos, Dios mío, salir alentados, podamos salir, Dios mío, de tal manera que podamos encontrar en tu palabra aquellas cosas que necesitamos cuando nos sentimos desalentados. Señor, sé con este siervo tuyo, Dios mío, que yo no quiero estar aquí si tú no estás primero, Dios mío. Tu palabra es extensa, oh Dios. Dios mío, es difícil. Dios mío, yo soy un simple mortal con una mente finita. Dios mío, solamente por tu Santo Espíritu es que podemos hacer esto. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces quizás tú te preguntes: bueno, pastor, ¿cómo usted piensa darnos aliento a nosotros? Si primero levantan a Pablo hasta allá, le dejan llegar hasta ahí, le permiten llegar hasta ahí, Dios le permite llegar hasta ahí, y después entonces lo derriba a piedra limpia. Ay, hermanos, pero encontramos en Pablo lo siguiente, y podemos ver lo que sigue diciendo ahí el pasaje este. Dice ahí el versículo 21, a partir de 21 dice: después de anunciar el evangelio en aquella otra ciudad y de haber hecho muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? Ahí no fue donde apedrearon a Pablo. ¿Volvieron a dónde? A Listra y a Iconio, que eran de donde estaban los otros judíos que habían venido a mortificar ahí, y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Pablo medio muerto o dejado por muerto, porque yo no sé qué piensan ustedes, pero no es fácil aguantar un paredón de piedras. Ok, no estamos hablando de que le dieron, si se ponía de suerte, la persona que iban a apedrear y le daban una pedrada en la cabeza y en ese momento se moría, muy bien.
Pero en ese no fue el caso de Pablo. No murió en el primer instante. Lo molieron a piedra, dejado por muerto, y aún así se levantó y salió. ¿Qué fue, pastor? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo se levantara de ahí, fuera otra vez y predicara allí, y volviera y afirmara a discípulos? Hermanos, eso lo encontramos ahí también en la palabra de Dios. Y pretendo, mis hermanos, en esta tarde, que cada creyente pueda conocer la bendición de Dios en su palabra de aliento. Vamos entonces a estudiar la Biblia. En primer lugar, lo que mantuvo a Pablo completamente listo para volver a levantarse, a animar a Pablo de su situación, fue su conversión. Encontramos que la conversión de Pablo, así como la nuestra, tiene sus características. Cuando usted lee, por ejemplo, ahí en Hechos, le invito a buscar ahí en sus Biblias, en Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5, dice: y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas. La palabra coces es patadas contra el aguijón. Y por ahí narra la conversión de Pablo. ¿Cómo fue que Pablo se encontró con Jesús? En esos textos recordamos que fue un llamamiento real que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo. No estamos imaginando ni estamos de frente a algo que no sucedió. Fue algo real que Pablo pudo experimentar en su vida. Algo que a Pablo lo tenía convencido de quién él era ahora mismo, en ese momento en el que él se encontraba en Listra o fuera de la ciudad de Listra, dejado por muerto. Su conversión, su encuentro con el Señor Jesús era real. Y Pablo no estaba dispuesto bajo ningún concepto a dejar de lado su llamamiento para decir que no. Yo no sé qué es lo que hace que tú estés desanimado. Yo no sé lo que en este momento a ti te está pasando, o lo que te ha pasado en algún momento que has sentido desanimado. ¿Qué te ha desanimado? ¿Cuánto tiempo tú has estado desanimado? ¿Cómo has salido de este desánimo? Son preguntas que tú te debes hacer en este momento. O si estás ahora mismo desanimado o desanimada, hazte las preguntas. ¿Cuánto tiempo usted cree que estuvo Pablo desanimado? Porque estaba bien desanimado, déjenme decirle. Cualquiera que le den una metida de piedra a ese tipo no va a estar muy animado. Pablo tuvo que recuperarse, ¿verdad?, para poder volver a levantarse. Quizás Pablo pudo haber dicho: Señor, ¿por qué tú me permitiste predicarle a esta gente, sanar a este hombre, si después mira lo que me están haciendo? Porque Pablo pudo habérselo preguntado a Dios. Pablo no preguntó eso. Pablo simplemente se levantó y siguió predicando. Pablo, quizás tú estés preguntando: bueno, pastor, ¿y si Pablo hubiese muerto en ese momento? Miren a dónde llegaba la fe de Pablo. Para mí el morir, ausente en el cuerpo, presente ¿a dónde? Pablo le daba lo mismo. A Pablo lo único que le interesaba era que más y más personas pudieran conocer al Señor. A Pablo lo que le interesaba era saber que más personas podían entregarse a Cristo. Y esa era su misión. Y su conversión hablaba de lo que Pablo tenía que hacer. Más adelante en Hechos 9 encontramos qué misión Pablo tenía que hacer. Cuando ahí Ananías ora por él y él comienza de una manera extraordinaria, vamos a decir, a predicar el Evangelio.
con lo que él sabía. Este Jesús, este que ustedes conocen es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, y comienza a decirle a todo el mundo acerca de Jesucristo. Esto es lo que él conocía, porque él se había encontrado con Cristo. Mis hermanos, su conversión, su encuentro con Cristo en su corazón hacía esto por él. Hoy tú puedes tener también el mismo ánimo. Piensa en tu conversión, el día que tú te entregaste al Señor, el día que tú le dijiste: sí, Señor, yo reconozco que soy tuyo, yo tengo que ser tuyo, Señor, yo quiero que vengas a vivir a mi corazón. En ese momento hubo gozo en los cielos, en ese momento tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. En ese momento, mi amado hermano, tú entraste a la vida eterna, tú tienes vida eterna, mi amado hermano, y eso es gozo. Eso es momento en el que tú puedes pensar en el momento de tu conversión y saber verdaderamente quién te ha llamado, que te ha llamado verdaderamente. ¿Se acuerdan del momento de su conversión? ¿Alguien se acuerda del momento de su conversión? Cuando entregó su vida al Señor Jesús. ¿Cómo estabas? ¿Y qué Cristo ha hecho en tu vida a partir de ahí? ¿Reconoces que verdaderamente, o reconoces que si hubiese sido por Cristo, ¿dónde tú estuvieras hoy? Sabes que a partir de ese momento de tu conversión tú vas a alabar al Señor, y no puede haber desánimo en aquellos que alaban al Señor, porque cuando tú entonas un canto de alabanza como estos que cantamos en el tiempo de la alabanza aquí en la iglesia, usted reconoce el poder de Dios, ¿verdad que sí? Usted reconoce el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Usted reconoce también quién es Dios. Usted reconoce todo esto. Y usted lo canta porque lo canta desde su corazón. Cada alabanza es un canto de reconocimiento a Él. Una segunda cosa que podemos decir que quizás ayudó a Pablo a sentirse motivado fue su convicción. Vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 1. Cuando Pablo se levantó de ahí después de haber sido apedreado, él pudo decir: bueno, Señor, yo ya no quiero hacer más esto. Pablo quizás pudo haberse ido a España. Él pudo haberse ido para las playas de España, por allá, y haber disfrutado de su vida. Y ¿qué va? Yo no quiero que me apedreen. O pudo irse al otro lado, allá donde están los chinos karatecas, haber aprendido karate y haber molido después a golpes a quien lo quisiera apedrear, ¿verdad? Pero eso no fue lo que Pablo hizo. Pablo se quedó ahí cerca de Listra, ¿verdad? Y siguió levantándose a predicar el Evangelio. Dice que se levantó, me imagino que con la vista todavía medio nublada, miró a los discípulos y siguió su camino. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estaba convencido de cuál era su misión. Primero, estaba convencido de que su conversión, su entrega a Cristo había sido completamente real. Su encuentro con Cristo, así como el tuyo, fue completamente real. Que Cristo te llamó, que Cristo lo llamó. Ahora estaba convencido de su convicción. ¿Qué era lo que Dios quería con él? Y Dios nos ha puesto aquí con una misión. Quizás tú no eres de los que defiende el Evangelio, y cuando alguien habla mal de Dios, tú te levantas y dices: no, eso no es así. Quizás tú no eres de estos que te gusta contender, pero quizás tú eres, o tú debes ser de estos otros, estar convencido de que estás aquí para predicar el Evangelio. El Evangelio no es para ser predicado solamente por el pastor o por los diáconos de la iglesia o por los líderes de la iglesia, o para el que tiene el don de evangelismo. No, eso no es así. Todos nosotros, el evangelismo no es un don.
Eso no es un don que el Espíritu Santo vino, no, eso no es un don. Todos nosotros estamos llamados a hacer evangelismo. Todos nosotros, sin excepción de ninguno. Así que cuando tú te levantas y predicas el evangelio, tú debes estar convencido que verdaderamente eso es lo que Dios te mandó a hacer. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo en ese momento, déjeme decirle. Pablo llegó allí, miró, se levantó, miró a la multitud, miró a este, miró al otro. Fue a Derbe y con la misma volvió a Listra a predicar el evangelio. Su convicción de lo que él tenía que hacer es lo que lo mantuvo fortalecido en él. Y si no, miren lo que dice aquí Filipenses capítulo 4. Versículo 13. A partir del, quizás vamos a decir del 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y sigue diciendo el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, ya Pablo había pasado quizás por todo esto. ¿Cuántas veces ustedes creen que a Pablo no lo habían votado y a Pablo no lo habían hecho esto y no le hicieron lo otro? Porque la Biblia nos dice algunas cosas que sucedieron en la vida de Pablo, pero no nos dice todo ahí. Pablo se levantó por la mañana y desayunó pan con leche y no sé qué. No, Pablo, la Biblia no nos dice eso. Pero la Biblia nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Lo que Dios le inspiró para que Él escribiera y a nosotros nos llegara hasta aquí hoy. Y a Pablo lo mantenía firme, ¿saben qué? A Pablo lo mantuvo animado, ¿saben qué? Cristo. Dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra de Dios. Cuando tú estás desanimado, ¿en qué piensas? Ahora ya sabes. Ahora piensa en tu conversión. Piensa en la convicción que tienes de predicar el evangelio. Y levántate. Levántate, predica, levántate, anímate, porque has sido llamado para una tarea que ni aún a los ángeles se les permitió. La tarea de predicar, de anunciar a Cristo, anunciar el evangelio, es para ti y para mí. Ni los ángeles pueden hacerlo. No se les dio a los ángeles. Es necesario, mi hermano, que tú muestres a Cristo, la vida de Cristo en tu vida. Es necesario que tú representes a Cristo en tu testimonio. Las cosas que nos, vamos a decir, nos hacen daño. Hay un dicho por ahí que dice, lo que no mata engorda. ¿No lo han escuchado? Ajá. A Pablo no lo mató esto, sino que lo fortaleció aún más. Su convicción lo mantuvo firme. Y a veces creemos que algún problema que viene a nuestras vidas nos hace daño. Y no nos hace daño. Nos hace más fuertes. Es necesario que no guardemos rencor, que no guardemos ese tipo de rabia contra la gente. No, que aprendamos, que nos fortalezcamos en Él y que continuemos creciendo. Así él siguió con esa convicción. Una tercera cosa, mis hermanos, que podemos aprender del ánimo que tuvo Pablo en ese momento fue su confianza. Pablo tenía una confianza sólida. Sabía que Dios lo había escogido y comisionado para predicar el evangelio, y por eso escribió lo que dice ahí Romanos capítulo 8. Leemos acá la Biblia, Romanos capítulo 8. A partir del 35. Dice la palabra de Dios. Mire, si tú te sientes desanimado, lea la Biblia. Piense en su conversión. Piense en la convicción que usted tiene acerca de Cristo, lo que tiene que hacer. En tercer lugar, mi hermano, tenga confianza en quién es Dios. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, dice ahí, llénate de aire y dilo así. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel. Entonces nos sentimos amados. Podemos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y yo sé que hoy me cayera una piedra, pero eso es lo que yo tengo que hacer. Y el Señor me permitió llegar hasta aquí, pero aún hay mucho más que yo tengo que alcanzar. Hace poco estaba escuchando un dicharacho chino que dice así: la rana en el charquito no conoce la inmensidad del océano. Escuchen eso. Podemos sentirnos desanimados en un momento determinado, pero tenemos que aprender a levantarnos, confiar en quien nos ha mandado. El Señor Jesús había mandado a Pablo a esta misión. Y no solo el texto se termina ahí. Dice también el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Eso nos incluye a ti y a mí, ¿saben? Porque tú y yo somos creados y a veces tú y yo somos un estorbo. Pero ni aún nosotros, dice ahí, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te sientes desanimado, mi hermano, no empieces a culpar a nadie. No te empieces a lamentar, no empieces a llorar, no empieces a dudar ni a culpar a Dios. Vuelve a animarte. Mira tu conversión, mira tu convicción, mira tu confianza en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. No dejes que se esfumen de tu mente. Aprende la Biblia, busca la Biblia, estudia la Biblia, conéctate con la palabra de Dios. Que como dice ahí 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios es útil para todo, es inspirada por Dios. Primero es de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada texto que hay aquí es inspirado por Dios y está aquí con un propósito. Y el propósito es que tú y yo nos sintamos animados a predicar el Evangelio, que tú y yo nos sintamos, que conozcamos a Dios en lo que se permite conocer y sintamos la confianza y la fe que nosotros necesitamos para que cada tropiezo no sea el último, sino que continuemos. Que nos levantemos y que continuemos con una confianza sólida como la que tuvo Pablo al levantarse de ahí y volver a predicar ahí en Listra, en Antioquía. ¿O qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? Sí, porque a veces, miren, la mayoría de las veces que yo les predico aquí en la iglesia les hablo de Cristo, lo que hubiera hecho Cristo, y a veces hay un dichito por ahí que dice, ¿qué haría Cristo en mis pasos, verdad? Pero Pablo no era Cristo. Pablo era un hombre como tú y como yo. Pero Pablo tenía una convicción real. Había tenido un encuentro real con Cristo. Pablo tenía una convicción, él sabía lo que tenía que hacer. Tenía una confianza sólida en el Señor, en sus promesas. Eso lo mantuvo firme, mi hermano. En cuarto lugar, mi amada iglesia, debemos tener valentía, debemos tener valor. Cuando nosotros hablamos de valentía, debemos hablar de Dios. Dios se enfrentó a toda una ciudad y la quemó. Dios se enfrentó ahí a Jacob y ahí estuvieron peleando, pero no rehuyó de la batalla. ¿Cuántas batallas no peleó el pueblo de Israel siendo un pueblo pequeñito, con ejércitos mucho mejor preparados, ya sea física o con las armas? Bélicamente, mejor preparados que ellos. ¿Y cuántas veces no tuvieron que rehuir todos esos ejércitos delante del pueblecito de Israel, del remanente, vamos a decir así? El mismo Gedeón, ¿cuántos hombres dirigió delante de todo un ejército? Ustedes se han puesto a pensar en estas cosas. ¿Quién tiene más valor que Dios en este mundo?
En Dios no hay miedo. Porque el miedo, mi hermano, es falta de fe. Dice la Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo creo que 8. Si estoy mal, por favor, que alguien me corrija. En el verdadero amor no hay temor. Y Dios es amor. En Dios no hay temor. Así que Dios es todo valor también. Entonces, si tú quieres agarrar valor de alguien, ¿de quién tienes que agarrarlo? De Dios. Tú tienes que abrazar a Dios, o mejor todavía, mira, ¿cuánto tiempo tú crees que tú puedas abrazarte de una de estas columnas? O puedas agarrarte ahí sin llegar al piso. ¿O una hora, quizás? 2 horas. Quizás los más entusiastas puedan estar agarrados, los más jóvenes, los más fuertes puedan estar agarrados todo un día. Pero ya llega el momento en que sus manos se van y van a caer. Mira, tu oración debe ser: Señor, tú agárrame, porque mis manos son débiles. Señor, agárrame. Pero tú tienes que agarrarte también. Tienes que tener valor para agarrarte, mi amado hermano. Cristo mismo prometió a cada uno de nosotros, y lo prometió aquí en su palabra, que cuando Él se fuera, Él enviaría al Consolador, ¿verdad? Y ese Consolador, ¿dónde iba a estar? En una montaña, y había que ir a buscarlo allá. Había que ir a hacer meditaciones de yoga y todo ese asunto. No, dice que ese Consolador vendría a nuestro corazón, viviría en nosotros. Ahora bien, el mismo Espíritu que movió las piedras, el mismo Espíritu que hizo correr allá aquellos ejércitos, el mismo Espíritu que levantó a Cristo, ¿no es el mismo que habita en nosotros hoy? Yo me pregunto. Entonces, si tenemos la bendición del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que tener valor. Tiene que haber valor, y eso tuvo Pablo cuando él volvió y se levantó. Quizás muchos de nosotros hubiesen agarrado y no hubiesen ido más nunca a Listra, se hubieran ido bien lejos de ahí. Pero Pablo dice que volvió, se levantó y fue otra vez a predicar ahí a Listra. Tuvo valor de volver a ir ahí. El Espíritu que mora en nosotros, mis amados hermanos, es el que nos hace poder avanzar en nuestra vida. Nos da el valor necesario para avanzar en cualquiera que sea la situación. Aunque en este mundo hay problemas, hay cosas que nos atemorizan, ¿verdad? Pero el Espíritu nos da la confianza que tú y yo necesitamos. Así que, mi hermano, la próxima vez que te sientas desanimado, piensa en tu conversión. Mi hermano, piensa en tu convicción como creyente. Ten confianza y ten valor, mi amado hermano. Y por último, mi amada iglesia, bueno, ahí podemos buscar en 2 Corintios capítulo 5. Del 5 al 8 dice de esta manera: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Dios nos guía de esa manera. Dios nos muestra que el Espíritu puede guiarnos, puede alentarnos en lo que tenemos que hacer. Mi amada iglesia, en último lugar, ahora sí, en Romanos capítulo 1, Pablo nos habla de algo bien interesante, y es precisamente el compromiso que nos mantiene a ti y a mí. Mira, mi hermano, muchas veces nosotros nos sentimos desanimados en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia,
sobre todo las personas que trabajan con personas. A mí, yo le pedí al Señor, Señor, yo no quiero trabajar con gente. A mí no me gusta trabajar con gente. Y el Señor me hizo ahí plantador de iglesia. Tenía que trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, con todo tipo de gente. Cuando yo fui a venir de Cuba para acá, yo en mi bicicleta para las misiones que yo atendía, yo le decía, Señor, yo no quiero trabajar más. Cuando yo llegue a Estados Unidos, Señor, yo quiero tener un trabajo como todo el mundo. Que yo me levante, no sé, a las 5 o a 6 de la mañana, qué sé yo, Señor. Yo voy a trabajar mis 8 horas, las horas que tengo que estar, voy para mi casa tranquilo. Que no tenga que estar hablando tanto. Y el Señor tiene un propósito diferente al mío, muy diferente. Pero la gloria sea al Señor. Pero muchas veces nosotros nos sentimos desanimados, precisamente porque preparamos cosas, estudiamos, pensamos que todo nos va a salir bien, y cuando llegan las personas vemos que todas las cosas son diferentes a como nosotros nos pensamos, y viene el desánimo. Volvemos a culpar a Dios, Señor, ¿por qué no permitiste que vinieran? Señor, ¿por qué me permitiste llegar hasta aquí, prepararme de esta manera, Señor? Y si mira ahora yo aquí, y comenzamos a culparnos, y comenzamos a culpar a la gente y a culpar a todo el mundo, y el desánimo haciendo de las suyas en nosotros. Mire, mi hermano, hay un compromiso que usted debe seguir. Olvídese de la gente. Usted tiene un compromiso con el Señor Jesús. Y ese fue el que hizo que Pablo se levantara de ahí y volviera a predicar el Evangelio. Y no irse a otro lugar. Ese es el mismo compromiso que hace que tú estés aquí hoy. Ese es el mismo compromiso que debe mantenernos a nosotros aún cuando estemos desanimados. Piensa en esto. Cuando yo trabajaba en Cuba en las misiones, muchas veces yo preparaba durante la semana mi predicación, mi estudio bíblico, preparaba para los niños, me montaba en mi bicicleta subiendo loma, bajando loma, sin frenos, sin gomas. En una bicicleta china, los que son cubanos aquí conocen las bicicletas chinas, saben que son bien pesadas. Es una mole la bicicleta china. Y yo tenía unas gomas esas 7 capas, que eso pesaba todavía más. Kilómetros y kilómetros adentro del monte a llevar la palabra de Dios. Y cuando llegaba allá, muchas veces habían 1, 2, 3 personas. Los demás habían ido al pueblo a hacer cosas. Otros estaban haciendo cosas con sus animales. A veces terminaba el servicio a las 8 de la noche, respondiendo preguntas, conversando con la gente, haciendo visitas. Lugares lejos de mi casa, dentro de unos montes. Y cuando salía de la casa, que me iba a montar en la bicicleta, descubría que la bicicleta algo la había pinchado. A kilómetros de mi casa, donde no pasan autobuses como aquí, nadie tenía un carro. Ni me podían prestar el caballo porque se lo podían comer después en el pueblo. Y yo me iba tranquilo, caminando con mi bicicleta a rastro hasta mi casa, kilómetros. Mi esposa muchas veces me esperó 10 de la noche. Pero una cosa sí puedo decirles. A Pablo lo que lo mantuvo firme fue su compromiso. En medio del desánimo, en medio de los problemas de este mundo, mi amado hermano, tu compromiso con Dios puede hacerte mantenerte animado, fortalecido, levantado y listo para la batalla. Así que cuando te vuelvas a sentir desanimado, mi hermano, piensa qué cosa te está desanimando. ¿Cuánto tiempo ya llevas desanimado? Y no se quede desanimado, porque Cristo no te salvó para que tú continúes desanimado. Alaba a Cristo. Busca de Cristo. Prepárate para unirte con aquellos que verdaderamente siguen a Cristo de corazón. Piensa en tu conversión. Piensa, mi amado hermano, en tu convicción, mi hermano. Piensa en la confianza, mi hermano, que tú puedes tener en las promesas del Señor. Ten valor porque tú tienes al Espíritu Santo, y piensa en el compromiso que tú debes tener con Cristo. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos las gracias por darnos la grandísima bendición de compartir esta palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios Santo, que tú continúes bendiciéndonos, que tú continúes levantándonos. Dios mío, que escribamos, Dios mío, estos textos, Dios Santo, en nuestro corazón para que cuando Satanás quiera atacarnos con el desánimo, podamos, Dios mío, combatirlo, Señor, con tu palabra. Dios mío, sabiendo, Dios mío, que tú nos has llamado. Dios mío, estando convencidos de quién tú eres y lo que quieres que nosotros hagamos. Dios mío, que podamos sentir esa confianza que solamente puede venir de tus promesas. Dios mío, con esa valentía, oh Padre Santo, que nos da tu Espíritu Santo. Señor, con el compromiso, Dios mío, que como hombres y mujeres queremos servirte, Dios mío, hasta el final de nuestras vidas. Porque solamente tú te lo mereces. Porque si algo, Señor, hay de alegría, de gozo, Señor, de esperanza en nosotros, todo esto es producido por ti. Es gracias a ti. Y Señor, ayúdanos, Dios mío, a buscar de ti de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén.